Desde el principio de la historia, el ser humano siempre ha cuestionado su origen, su fin. ¿Quién lo creó? ¿Quién mantiene el orden y quién rige sus vidas? Actualmente en el mundo existen más de 4000 religiones, y a pesar de sus mayúsculas diferencias, todas concuerdan en algo, en un hecho que parece inamovible para todas, que en la inmensidad de nuestra realidad hay una fuerza, una divinidad, un ser todopoderoso que creó y estableció las reglas, pero ¿realmente existe? Retrocedamos un poco. En la prehistoria, nuestros ancestros creían que todo a su alrededor tenía un espíritu. Los animales, las piedras, toda la naturaleza tenía una forma de trascender. No fue hasta miles de años después que culturas en diferentes partes del mundo concibieron la idea de dioses que representaran todo lo ocurrido a su alrededor. Por ejemplo, el dios Ra, representado como el sol para los egipcios, o Huitzilopochtli para los aztecas, An, dios del cielo para los sumerios, Júpiter, dios supremo para los romanos, Zeus para los griegos y Odín para los nórdicos. Todas estas consideradas religiones antiguas politeístas, lo que quiere decir religiones con múltiples dioses. Actualmente la más famosa es el hinduismo, encabezada por Brahma, el dios creador. Si bien en este tipo de sistemas se ve a Dios como un ente creador de todo lo que existe, hay más dioses los cuales se encargan de tareas específicas de la creación, como en la mitología griega con Ares, el dios de la guerra, Afrodita, la diosa del amor, o Poseidón, el dios de los mares, a los cuales debías ofrecer plegarias para que intervinieran por ti en ciertas situaciones, o sacrificios como en la cultura azteca. Sin embargo, no es el único sistema religioso. Es aquí donde nos encontramos con el monoteísmo, religiones que solo creen en un solo Dios. Por ejemplo, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el zoroastrismo, entre muchas otras. Y aunque a simple vista se perciban muy diferentes, las tres religiones monoteístas más importantes del planeta comparten muchas similitudes entre sí, tanto geográficamente como en ideología. Todo comienza con la creencia brindada por Abraham de un solo Dios, hecho aceptado por el judaísmo, el islam y el cristianismo. Asimismo, también las tres reconocen al personaje Moisés, descrito en los sucesos escritos en el Éxodo. Sin embargo, las similitudes de las tres terminan con Jesucristo. Tanto el cristianismo como el islam reconocen la santidad de Jesús, mientras que el judaísmo niega la veracidad en Cristo. Al final, el cristianismo e islam se distancian a la llegada del santo profeta del islam, Mahoma, el cual para el islam es el verdadero y último profeta que llegó después de Jesús para ofrecer la ley divina de Dios, cosa que el judaísmo y cristianismo niegan rotundamente. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y similitudes, todas buscan el mismo fin: estar en comunión con su Creador y obrar bien para, una vez muertos, alcanzar la eternidad y estar al lado de su Dios. Muerte. Regresemos al pasado. Para los antiguos egipcios, la muerte era solo el principio de un largo viaje que los llevaría a estar frente a sus dioses. El muerto debía estar enfrente de Osiris, Isis y Neftis, los tres junto con otros 42 dioses, listos para juzgar al difunto. Según la creencia, se ponía el corazón del difunto en una balanza junto con una pluma, y si se lograba el equilibrio, el difunto podía seguir su camino y alcanzar la vida eterna. Si no era así, el difunto sería enviado a sufrir con un monstruo eternamente. Religiones actuales tienen ritos similares después de la muerte. El judaísmo habla de un juicio donde se comprobará si el difunto es digno de ir al Edén o no. Algo similar sucede con el cristianismo, donde también existe un juicio, y en base a las acciones del difunto en vida se determina su entrada al paraíso o al infierno. También existe algo así en el islam y otras religiones. Sin embargo, el hinduismo cree que antes de alcanzar la vida eterna con su creador, debes reencarnar. Y dependiendo las obras que hiciste en tu vida, tu siguiente encarnación será mejor o peor. Pero, ¿por qué si todas las religiones buscan el mismo fin? Obrar bien, alcanzar la vida eterna, estar junto al Creador, ¿por qué aún existe tanto odio?
tanta maldad y conflictos entre los creyentes de cada religión para con los demás que no comparten sus creencias. Algunas de las más oscuras épocas de la humanidad han sido efectuadas en defensa de creencias religiosas. Sin duda alguna, es algo en lo que tenemos mucho que trabajar. Pero, ¿qué dice la ciencia acerca de Dios? ¿Es verdad que la religión y la ciencia están peleadas? Es un hecho que la comunidad científica comparte opiniones muy divididas al respecto. Einstein era creyente de la existencia de un Dios, aunque tal vez no del tipo religioso. Sin embargo, creía en una entidad que mantenía un orden, una belleza y una perfección en todo lo conocido, al igual que el respetado científico Michio Kaku, quien pretende con su teoría de las cuerdas entender la mente de Dios, una melodía celestial que rige todas las dimensiones. Inclusive, el primer científico en proponer la teoría del Big Bang fue un sacerdote llamado Georges Lemaitre. Sin embargo, la gran mayoría de científicos niega la existencia de un ser todopoderoso. Y por ejemplo, el prestigioso científico Stephen Hawking, quien se ha declarado abiertamente ateo, y así hay decenas y decenas más. El tema de Dios y la ciencia parece que nunca podrá ir de la mano el uno del otro, ya que la idea de un Dios no puede ser tomada y observada en un microscopio. Todos creemos en algo. Los creyentes creen que existe Dios, mientras que los ateos creen que no existe. Al final, no importa qué religión profeses, la importancia recae sobre tus actos. ¿Qué caso tiene que una persona sea fanática religiosa y rece 3 veces al día, mientras el resto del día es un mal padre, un mal hijo o un ladrón? Dime, ¿es válido? Solo entiende que la diversidad de creencias de nuestro planeta es gigantesca, y que será natural encontrarte con personas que no compartan tu mismo punto de vista. Actúa bien, sé la mejor versión de ti hoy y siempre. Y sin importar que creas en Dios o no, te aseguro que beneficiarás a tu entorno y a este mundo que cada vez está cayendo más a pedazos. La respuesta a si Dios existe o no, al final está en ti. Dios concebido como una idea espiritual, como una energía cósmica o como el mismo universo. Cual sea que sea tu creencia, somos el resultado de una perfecta armonía orquestada de la manera más impresionante y bella. Al final, todos llevamos un Dios dentro, el cual significa y es muchas cosas para muchas personas. Algunos te dirán que lo ven en el amanecer, otros en la sonrisa de sus hijos y en el amor de sus padres, y otros te dirán que en el todo. Así que la pregunta es, ¿existe Dios?